Muy buenas tardes, estimados beneficiarios. Nos encontramos en este tercer tema que corresponde a la selección de personal. Nos encontramos reunidos, agradeciendo una vez más la presencia de cada uno de ustedes, de poder brindarme este tiempo y poder conversar en temas respecto a la administración, a la gestión administrativa en realidad, ¿no? Entonces, una vez más, agradeciéndole a cada uno la presencia de ustedes, de poder conectarse por este medio, ¿sí? Para tratar este nuevo tema. Entonces, voy a pasar a proyectar las diapositivas como cada semana lo hemos venido trabajando. Entonces, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, bien lo podemos hacer al final o al momento en que estoy explicando, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Para ello recordemos que hay que prender el micrófono y poder dar nuestra opinión o hacer ciertas preguntas que tengamos. Bien, como les mencionaba, el tema que vamos a tratar hoy es la selección de personal. Sí, es un tema muy importante que se maneja dentro de los negocios, dentro de las empresas, al momento de querer elegir a cierto personal que va a trabajar con nosotros de la mano, ¿no? Para cumplir ciertos objetivos en base a actividades, tareas, ¿sí? Que se va a ir planteando del negocio mismo en sí. Entonces, como pueden observar, acá en la diapositiva se muestra, nos dice qué es la selección de personal. ¿Sí? Al lado derecho, un momento. Bien, al lado derecho tenemos que nos dice que la selección de personal está relacionado a las habilidades o a la experiencia. Y al lado izquierdo, ¿sí? Tenemos que la selección de personal nos habla de un empleado ideal. Entonces, cuando hablamos de la selección de personal, estamos hablando de aquel proceso que se sigue para la contratación de un empleado, ¿no? Para cubrir ya sea una vacante, ¿no? Y estos evalúan las cualidades, los conocimientos, las habilidades o las experiencias que puede tener un candidato, una persona, para cubrir un determinado puesto que demanda la organización. En este caso puede ser un negocio. Entonces, la selección de personal también se puede decir que es el proceso que permite elegir a tu empleado ideal, ¿no? Este empleado ideal nos estamos refiriendo a aquella persona que va a tener ciertas características, que va a tener ciertas habilidades con respecto a alguna función o alguna tarea que yo le pienso encomendar. Entonces, en este momento ya que se empieza con el contacto con el candidato. Cuando hablamos de la selección del personal, ya estamos hablando del contacto que va a tener el dueño del negocio frente a un determinado grupo de personas, ¿no? Las cuales se va a seleccionar. Justamente va a ser este proceso de selección. Entonces, el proceso de selección de personal también podríamos decir que es una herramienta que el dueño, que usted va a aplicar para diferenciar entre los candidatos que estén cualificados, ¿no? Y los que no lo están mediante el uso de diferentes técnicas. Cuando hablamos de que estén cualificados, nos estamos refiriendo a las cualidades que va a tener en sí este trabajador. Entonces, el objetivo de esta selección de personal es elegir el candidato más valioso para su empresa, el que ustedes consideran necesario para su negocio. Y ahí que acá nos muestra la diapositiva, nos dice la importancia de la selección de personal. Dice, tiene una gran importancia la selección de personal, ya que al no contar con las personas adecuadas significa para la organización costos como tiempo y dinero. Es importante la selección de personal entonces porque nos va a ayudar, uno, a reducir tiempos en realizar ciertas actividades. ¿Sí? Si yo conozco al personal que va a ser parte de mi grupo de trabajo, entonces, si yo conozco qué cualidades, yo conozco cuál es la experiencia de este trabajador, me va a ayudar a reducir tiempos en las tareas que yo le voy a asignar. ¿Por qué? Porque yo conozco que ese trabajador sabe realizar ciertas tareas. Y también a la vez me va a ayudar a reducir dinero, esos gastos.
¿sí? Esos costos adicionales que me puede generar quizás un trabajador que, no, que quizás tiene deficiencias en en la realización de ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, si yo elegiría un trabajador que tiene algún problema en utilizar, por ejemplo, lo que son las TIC, ¿no? Que no puede utilizar una máquina, una computadora. Si yo elijo un trabajador que no puedo, que tiene esa dificultad de utilizar esta herramienta, entonces me va a generar gastos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que a este personal mandarlo, no sé, a una capacitación de manera particular o buscar un personal que lo capacite constantemente o diariamente hasta que este personal ya domina a la perfección estas herramientas. Entonces, por ello también es importante la selección de personal. Otra cosa, en los negocios, ¿no? Las empresas son tan buenas como las personas que se contratan y trabajan día a día. Entonces, un proceso de reclutamiento y selección es la vía, podríamos decirlo, más clara para encontrar gente de calidad. Y cuando hablamos de gente de calidad, estamos hablando de gente que tiene un profesionalismo, ¿no? En base a ciertas actividades o tareas que yo le voy a asignar. Entonces, esta gente de calidad se encuentra en una empresa, ¿no? Identificando así también sus necesidades y comparándoles con el candidato adecuado. Entonces, en base a las necesidades que yo pueda tener en mi negocio, es donde yo voy a buscar al personal que yo considero necesario o el empleado ideal que yo hace un momento les mencioné. Entonces, por ello la importancia. Bueno, acá también me muestra la diapositiva, nos dice identificación de necesidades. Dentro de la selección de personal hay que identificar tres necesidades. La primera es la perfil del empleado, nos dice quién lo hará. ¿Sí? Acá yo voy a determinar cuál es la persona indicada para que asuma esta responsabilidad de poder hacer ciertas funciones dentro de mi negocio. Entonces ahí es la pregunta, ¿quién lo hará? ¿Quién es esta persona que tiene esa capacidad de poder realizar estas funciones? La segunda nos habla del perfil de la empresa. ¿Cómo lo hará? El perfil de la empresa viene acá a las actividades, ¿no? En este caso puede ser de un negocio, ¿qué actividades yo hago diariamente? Y en las cuales yo necesito el apoyo de un personal, un trabajador, un trabajador que va a colaborar con la realización o el cumplimiento de ciertas actividades. Entonces yo voy a determinar acá, este negocio, cuáles son las actividades que yo hago y cuáles son las actividades en las que yo necesito apoyo. Entonces ahí respondo la pregunta, ¿cómo lo hará? Porque en base a estas actividades que donde yo necesito apoyo, yo voy a determinar qué es lo que va a hacer, cuáles son las actividades que este personal va a seguir durante, ya sea semanalmente, mensualmente o en el año. Y por último tenemos el perfil de puesto, nos dice qué hará, ¿no? En base a la identificación de las actividades que tiene la empresa o el negocio, yo le voy a, eh, yo le voy a como dar una capacitación, una retroalimentación de todas aquellas funciones que él va a hacer de manera cotidiana, ¿no? De manera diaria, que van a ser ajustadas dependiendo de la demanda, dependiendo de la cantidad de compradores, dependiendo del entorno también que nos encontramos, puede ser variaciones en de repente de costos de ciertos productos que yo pueda vender o ciertos servicios que yo pueda generar. También tenemos acá el proceso de selección. Nos dice que el proceso de comparación entre los requisitos del puesto y el perfil del candidato. Dice lo que requiere el puesto. Acá nos dice que el análisis y descripción del puesto para determinar los requisitos que el mismo exige a sus ocupantes. ¿No? Cuando nos habla de lo que requiere el puesto, yo voy a determinar cuáles son esas habilidades, cuáles son esos conocimientos que esta persona, que este candidato debe tener para que ocupe un determinado puesto. Si, por ejemplo, alguno de ustedes tiene un negocio de comida y yo necesito contratar a un cocinero, entonces yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que debe conocer este personal, este candidato al puesto de cocinero? Lo primero que se nos viene a la cabeza podría ser que sepa cocinar, ¿no? Otro, que sepa administrar los recursos que él va a utilizar al momento de preparar estos alimentos. Eso también, para mí, por ejemplo, en lo personal, sería algo muy importante, porque yo no puedo contratar a una persona que quizás no administra o no hace un uso eficiente de los recursos que yo tengo en el restaurante, como por ejemplo el uso de verduras, el uso de, no sé, del gas mismo de la cocina, ¿no? Que lo tenga encendido de la cocina, sin que no tenga ningún alimento
en una olla hirviendo o nada, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo otro dice lo que ofrece el candidato. Dice, son las técnicas de selección para identificar los requisitos personales para ocupar el puesto deseado. En esto lo que ofrece el candidato nos estamos refiriendo a aquel candidato, a aquella persona que necesita postular para un determinado puesto, debe, por decirlo así, debe ser una persona que se ha venido preparando durante algunos años o adquiriendo experiencia de diferentes lugares, en diferentes centros de trabajo, para que pueda adaptarse de manera muy rápida a un determinado puesto en un negocio. ¿Sí? La experiencia se puede decir es una actividad complementaria a la actividad profesional, a lo que uno va a adquirir conocimientos en la parte universitaria, quizás técnica, ¿no? Entonces la experiencia va a afinarse, podría decir, esos conocimientos que esta persona ha venido adquiriendo. ¿Para qué? Para que en el momento de que pueda asumir alguna función en un determinado puesto, esta persona sepa responder, sepa adaptarse con mayor rapidez. Acá tenemos, nos dice, las fases del proceso de selección de personal. El primero nos dice, define el perfil que necesitas. Bien, antes de lanzar al aire una oferta de trabajo, es conveniente saber qué se espera del futuro candidato, ¿no? Antes que yo diga o publique algún anuncio de algún trabajo, yo tengo que saber qué es lo que yo espero, qué es lo que yo quiero de este candidato antes de que se presente. Como por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué necesidades primero tiene la empresa? Si mi empresa no tiene la necesidad de contratar a un personal, pues no lo hago. Entonces, desde ahí parto. ¿Qué necesidades tiene mi empresa para yo contratar a un personal? Lo siguiente, ¿qué habilidades, ¿no? o estudios o experiencia debe tener el candidato? ¿No? ¿Necesitas uno o más personas? También me debe hacer otra pregunta, ¿no? Yo necesito uno, dos, tres personas, no sé cuántos necesito. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la necesidad de la empresa. Entonces es importante que quede acordado todo lo relativo a la oferta de trabajo, ¿no? Luego del desempeño, después del sueldo del trabajador, ¿no? O tipo de contrato que tendrá el mismo. El segundo nos dice la preselección. Bueno, con la publicación de la oferta en diferentes portales de empleo, eh, pueden utilizar páginas web. ¿Sí? Hoy en día existe como páginas de CompuTrabajos, también hay Boomerang, ¿no? O otros centros por ejemplo, que pagan, ¿no? Por hacer publicaciones en manera física de alguna oferta de trabajo, también ustedes lo pueden considerar. Entonces, en algunos casos el número de aspirantes puede ser elevado, por lo que se debe aplicar filtros muy concretos para permitir realizar una cifra muy efectiva para descartar a los candidatos que no cumplen con los requisitos como experiencias previas o información. Esto quiere decir que en la preselección usted debe filtrar esta información en caso de que, por ejemplo, usted consideró que necesita, no sé, un personal de seguridad en su negocio y al momento de poner la convocatoria se da cuenta que son como 200 candidatos. Entonces usted no va a decir ya, a ver, a cualquiera que salga de los 200 yo lo voy a elegir, no. Hay que hacer un filtro y este filtro significa yo voy a reducir de toda esta cantidad de postulantes a un mínimo número, ¿no? ¿En base a qué? Puede ser en base a experiencias, puede ser en base a habilidades, ¿no? En base al perfil que ustedes consideran para este puesto de trabajo. El tercero nos habla de la selección y evaluación, ¿no? Dice, en este caso puedes diseñar una serie de pruebas para las personas o candidatos, ¿no? Finalistas de la preselección que incluyen entrevistas, ¿no? Puede ser presenciales o virtuales. También pueden realizar tests o pruebas de conocimiento. Entonces, de esa manera, a este menor grupo de candidatos, usted podría utilizar cualquiera de estos tres procesos, ¿no? Quizás hacer una entrevista, que mayormente hoy en día se practica más en las empresas, ¿no? Hacer una pequeña entrevista o también pruebas de conocimiento, ¿no? O también pueden hacer cuánto sabe este candidato del negocio, de la empresa en la que está postulando. Muchas veces una persona postula a un puesto en una empresa, pero no sabe ni siquiera a qué se dedica esta empresa. Entonces, eso también es importante.
El 4 nos dice, nos habla acerca de la presentación de los candidatos, ¿no? Conseguidos 2 o 3 candidatos que se hayan superado todas las pruebas, estos deberían realizar una entrevista con la persona que será en futuro responsable, ¿no? Su futuro responsable. De esta forma, la persona que trabajará directamente con la persona escogida podrá aportar una visión más técnica sobre su idoneidad para el puesto de trabajo. En este caso, en este punto 4 de la presentación de candidatos, muchos negocios toman en este punto como un periodo de prueba, ¿no? Yo ya tengo 2 finalistas o 3 finalistas. De estos 3, quizás yo le pongo a prueba a cada finalista cada 15 días, ¿no? Con quien será o con quien trabajará de la mano. Por ejemplo, puede ser un jefe alterno, ¿no? Entonces, voy midiéndole en este periodo de prueba a ver cómo responde este trabajador, ¿no? Entonces hago una pequeña evaluación de estos 3, por ejemplo, que quedaron al final, ¿quién de ellos responde mejor? Entonces ahí también podría ya elegir a seleccionar al candidato más ideal para un puesto de trabajo. Y por último tenemos la contratación, ¿no? Que vendría a ser ya el paso final después ya de haber realizado esta prueba, este trabajo de prueba en base a mis 3 trabajadores, ¿no? Eh, Aquí ya en las entrevistas iniciales ya se debió informar a los aspirantes de todos los detalles de la oferta de trabajo, ¿no? Incluida la remuneración y el tipo de contrato, ¿no? Que eso lo hablamos en el proceso en la etapa número 2, en donde se tiene que mencionar ya un poco de lo que es el sueldo del trabajador, qué tipo de contrato se va a firmar, ¿no? Y cuáles son las funciones que va a realizar. Entonces, llegado a este punto, la persona que sea finalmente elegido tendrá que firmar un contrato con un periodo de tiempo determinada por la empresa, ¿no? Dependiendo de la necesidad de la empresa. Si, por ejemplo, quiere un personal que solamente labore durante medio año, pues entonces un contrato lo puedes hacer en base a medio año. Entonces depende mucho de ustedes al momento de poder hacer el contrato con su respectivo trabajador. Aquí en la diapositiva nos dice cómo es el proceso, ¿no? Identificación de necesidades. Esto vendría a ser como un resumen de lo que anteriormente hemos venido hablando, ¿no? La identificación de las necesidades. Esto lo realizan ustedes, ¿no? Como futuros dueños o dueños de sus negocios, identifican las necesidades que tiene su empresa, ¿no? ¿Cuáles son aquellos, qué es lo que me está faltando? ¿Cuáles son esas carencias que quizás yo tengo al momento de ofrecer un servicio o al momento de vender un producto? Entonces voy identificando esas necesidades. Si el cliente a quien me estoy dirigiendo, al final sale satisfecho, si yo percibí que hay alguna incomodidad de este cliente, entonces yo lo voy evaluando y ahí identifico las necesidades. El segundo paso que hablábamos era el reclutamiento, ¿no? Preselección. El reclutamiento vendría a ser, hablamos de reclutamiento como aquel contacto que busca la empresa, el negocio, con cierto número de personas para generar una comunicación, una información. Por ejemplo, si yo soy dueño de un negocio, ¿cómo hago el reclutamiento? Ya, yo busco un personal de ventas. Yo me voy y publico, digamos, en el internet, en el Facebook, necesito un personal de ventas. Ya, esa conexión y es un reclutamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy generando un contacto, ya estoy generando una información. ¿Sí? Estoy proveyendo una información a un grupo de personas para que ellos lo lean y ver quiénes son los interesados. Entonces ahí hablamos de un reclutamiento. Posterior a ello viene la selección, que hace un momento acabamos de ver. No es poder elegir ya a la persona que va a cumplir las características que yo considero importantes dentro de mi negocio. Y por cuarto tenemos la integración. La integración ya vendría a formar parte dentro del contrato, ¿no? Cuando ya he seleccionado al personal, yo finalizo este vínculo con el contrato, ¿no? En el contrato yo a este personal lo voy a invitar a la empresa, lo voy a presentar a la empresa como el nuevo personal, ¿sí? Lo voy a capacitar, lo voy a dar las indicaciones de en qué consiste el negocio, cuáles son las actividades que se hace constantemente. Entonces, a eso le llamamos la integración. Yo lo voy a integrar dentro del círculo de trabajo, frente a sus compañeros, frente al mismo negocio, ¿no? Frente a los proveedores que yo pueda tener. Bien, acá también tenemos un cuadro que nos habla de las diferencias entre reclutamiento y selección de personal. Nos dice que el reclutamiento es una actividad para establecer contacto entre empleadores y solicitantes. Lo que hace un momento les mencionaba, ¿no? Cuando yo ya
busco un canal de comunicación para yo poder eh, brindar, ¿no? O poder ofrecer algún puesto de trabajo, algún trabajo en sí. ¿No? Y la selección de personal nos dice que es un proceso para elegir a los empleados más competentes y adecuados. ¿Cuál es el objetivo de la selección de personal? Es elegir a los candidatos adecuados para el negocio, para la organización. Y en caso del reclutamiento, su objetivo es tener un gran número de candidatos para un puesto de trabajo. En cuanto al proceso, la selección del personal nos dice que esta selección implica el rechazo de los candidatos que no son adecuados. Si en la selección de personal, yo, candidato que no cumple con los requisitos que yo he determinado, pues sencillamente no va a pasar. En cambio, en el reclutamiento, anima a los empleados potenciales a postularse para el trabajo. Otro, en la utilidad, en la selección de personal nos dice que la selección de personal adecuado ayuda a la gerencia a realizar el trabajo de manera efectiva. Mientras que en el reclutamiento, para que el proceso de contratación sea eficaz, las necesidades de la organización se ajustan a las necesidades de los candidatos. Entonces recordemos que las necesidades de mi negocio son las necesidades que el candidato va a permitir facilitar, va a permitir solucionar. ¿No? En caso de en el involucramiento, tenemos que en la selección de personal, este proceso de selección implica la decisión mutua de la organización, ¿no? Decide si va a ser o no una oferta de trabajo, el candidato decide si acepta o no la oferta laboral, ¿no? Entonces, por parte del reclutamiento, lo que se debe buscar solamente es conocer el número de vacantes a promover. Y bien, como conclusión tenemos que la selección de personal nos dice que es un proceso de toma de decisiones que requiere de mucha importancia y dedicación, porque como ya se mencionó anteriormente, son las personas que trabajan para la empresa y de ello dependerá el éxito. Entonces la selección de personal recordemos que es muy importante porque va a ayudar a facilitar, a cumplir ciertas actividades que de actividades en las que yo carezco, ¿no? Quizás de manejo, de gestión, de que este candidato, esta persona, este colaborador me va a permitirlo cumplir. Todo lo que ustedes deben buscar es cumplir sus objetivos, ¿no? Y su principal objetivo es generar ganancias, generar utilidad. Entonces, hasta aquí terminaríamos lo que es la diapositiva del tema tratado. No sé si hubiera algunas consultas. Por favor, podrían prender su cámara y encender su micrófono para hacer las preguntas correspondientes. ¿Alguna pregunta, por favor? Aló, ¿me escucha? Sí, señora Margarita, ¿cómo está? Muy buenas tardes, le ¿Cómo escucho. está? Buenas tardes. Yo le estaba escuchando acá la selección para el personal. Yo tengo un negocio, pero quiero implementar con personal así de confianza. Usted hablaba de una selección en dos puntos. Uno que sea ideal y otros pues que sea de confianza. ¿Cómo yo puedo seleccionar, por ejemplo, un personal para que tener esa confianza, ¿no? Y para que crezca más de repente el negocio que tengo? O cómo poder clasificarlo, ¿no? Claro, sí, gracias por la pregunta en primer lugar. Es verdad, cuando hablamos de la selección de personal, un poco implica la confianza, ¿no? Y la seguridad que este personal me va a permitir brindar al momento de que ingrese a mi negocio, ¿no? A veces contratamos a personal que no sabemos cómo nos va a responder, ¿no? Que no sabemos si es que es, como usted lo mencionaba, de confianza o no. Entonces, acá hay algo importante que le voy a mencionar, que hay dos tipos de selección de personal. Hay una selección de personal interna y una selección de personal externa. La interna es aquella selección de personal que yo trabajo por medio de recomendaciones, ¿sí? O por medio de quizás amigos o trabajadores que yo ya tengo dentro de mi negocio que tengan ellos algún conocido, ¿no? O que yo tenga algunos familiares o amigos que no necesariamente están dentro de mi negocio, pero que puedan recomendar, ¿no? Cuando hablamos de la recomendación es porque yo a esa persona la conozco y ahí es donde ahí yo ofrezco que esta persona pueda trabajar en su negocio porque yo la conozco y hablamos de una recomendación. Entonces podríamos hablar de una selección interna
cuando hablamos de que este personal que va a trabajar en mi negocio es una persona que ya alguien lo conoce. Puede ser amigos, puede ser familiares o puede ser algún trabajador que yo ya tengo en mi negocio. Y cuando hablamos de una selección de personal externa, estamos apuntando a aquel trabajador que no tiene ninguna relación con mi negocio, pero que sí conozco su experiencia, el conocimiento de esta persona. Pero en la etapa moderna de la administración se debe dar se debe dar mucha oportunidad a aquella persona que, entre comillas, no la conozco. ¿Sí? Porque debemos dar esa oportunidad a esa persona, porque quizás, si bien no la conozco, quizás más adelante me va a responder de manera eficiente, ¿no? Entonces, en la administración moderna de ahora se debe dar oportunidad a esas personas que quizás no hay ese grado de confianza, pero quizás en algún momento esa confianza se la va a ganar por cumplimiento de ciertas actividades, o quizás por la experiencia que yo acabo de ver en su currículum, ¿no? Que esa persona tiene. Entonces, ya voy creando esa relación, ¿no? Ese vínculo, ¿no? De confianza con mi personal. Espero responder su pregunta, señora Margarita. Si hubiera otra consulta más, por favor. Gracias. Aló, buenas tardes, joven. ¿Cómo está, mi Quisiera estimada? hacer una pregunta quisiera hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo garantizo yo para el proceso de contratación del personal sea justo para mi empresa? Cuando yo ya voy a hablar acerca mejor dicho, cuando yo estoy en la etapa de contratación, que es la última etapa, para verlo de la parte justa que usted menciona, tendría primero que evaluar cuánto es el ingreso que tiene mi negocio. ¿Sí? En base cuando yo conozca cuánto es el ingreso mensual que tiene mi negocio, yo determino, bajo este contrato, cuánto es lo que yo le voy a pagar. ¿Sí? Porque yo no le puedo ofrecer un sueldo justo, ¿no? O que sea injusto, no sé yo, si es que yo no tengo conocimiento de cuánto es exacto el monto mensual que yo genero. En base a ese análisis, a esa evaluación que yo haya realizado, yo digo, ¿sabes qué? Usted quiere trabajar en esta empresa, hacemos un contrato, yo le ofrezco pagar tanto, ¿sí? Previo al contrato, ¿sí? Este candidato, este postulante, esta persona que quiere trabajar, antes de firmar el contrato tiene que saber cuánto yo le voy a pagar. ¿Para qué? Porque el momento que yo le haga el contrato no me puede decir el trabajador, ¿sabe que yo no quiero ganar esa cantidad, yo quiero ganar más? Entonces, para evitar eso, para que sea justo, para que haya justicia, en este caso tiene que haber una igualdad entre mi persona como dueño del negocio y entre él como un candidato. Porque yo no le puedo ofrecer algo que yo no puedo pagarle. Entonces yo identifico cuánto genero mensualmente mis ingresos y en base a eso, y en base también a las tareas, actividades, al horario que quizás el trabajador va a venir a laborar en mi negocio, yo ya determino cuánto se le va a pagar, ¿no? Y también algo muy importante que quisiera mencionar es que, como un tema que ya le hemos tratado anteriormente, es acerca de la formalización. Entonces, cuando ya nosotros tenemos un negocio formalmente constituido, no podemos decir, ya, yo te contrato a ti, ya ven, trabaja en mi negocio, pero no tiene ningún seguro. No tiene ningún seguro, no tiene ninguna gratificación o ciertos bonos por cumplimiento de ciertas tareas. Entonces, todo eso yo debo estar ya evaluando y generando un compromiso con este postulante, ¿no? ¿Para qué? Para que este postulante se sienta motivado, sienta que esta empresa lo está respaldando, sienta que esta empresa lo está protegiendo, por decirlo así. Entonces, por ello es importante. No sé si ayuda esta pregunta más, por favor. Sí. Mi otra pregunta es, ¿cuál sería mi plan estratégico frente al proceso de contratación del personal? Sí, cuando hablamos de un plan estratégico, gracias por la pregunta y nos hizo recordar un tema que anteriormente hemos hablado. Cuando hablamos un plan estratégico, recordemos que son aquellas actividades y tareas que yo voy a realizar de forma diaria, de forma mensual, de forma anual. ¿Sí? Mi plan estratégico vendría a estar determinado por lo primero de la siguiente manera. Yo hago un análisis de mis necesidades. Yo voy a analizar primero
cuáles son mis necesidades que yo tengo diariamente. ¿Cuáles son las actividades que yo voy a hacer, que yo voy a realizar para responder a esas necesidades? ¿Sí? Después yo determino cuál es mi objetivo. ¿Sí? El objetivo que yo pienso cumplir al hacer todas esas actividades y al cumplir todas esas necesidades. Entonces, yo determino primero esos 3 puntos. Determino mi necesidad, determino las actividades o tareas que yo voy a hacer de forma constante y determino mi objetivo. Cuando yo tengo estos 3 puntos, ya hablamos de un plan estratégico. Entonces, el plan estratégico está en base a estas 3 importantes actividades. Entonces, este plan estratégico, al yo haber determinado estos 3 puntos importantes, me va a permitir a mí tener una idea clara del momento de hacer la contratación o la selección del personal, qué es lo que yo voy a querer de este personal, qué es lo que yo voy a querer que ellos realicen durante sus funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que yo pretendo que ellos hagan no solamente en el presente, sino en el futuro? ¿Sí? Porque cuando hablamos de una selección de personal, no solamente hablamos de las funciones o de las actividades que va a hacer hoy día en el presente. También a veces hablamos de lo que podría ser en el futuro, como la parte visionaria de nuestro negocio. Entonces este plan estratégico nos va a ayudar a poder, se puede decir, manejar eficiente y eficazmente la relación del personal con la empresa y con las actividades que yo le voy a asignar. Si hubiera otra consulta más, mis estimados, no sé, alguien más, por favor, puede prender su micrófono. Si no hubiera, no hubiera más consultas, bueno, daríamos por concluido la charla de esta semana, ¿sí? Sin antes, un momento, por favor. Bueno, damos por finalizado la charla. Quisiera una vez más agradecerle a cada uno de ustedes su presencia. En caso de mi beneficiaria Linda, señor Andrés, señor Wilder, bueno, no pudieron encender su micrófono. Me mencionan que se están escuchando y sí, como siempre le hemos venido haciendo todas las charlas, de manera interna nos podemos comunicar, ¿sí? Por llamada telefónica para poder solventar aquellas dudas, ¿sí? Muchas gracias.